Hola, buenas noches. Vamos a esperar que alguien se conecte acá en la iglesia o en el Facebook Live. Acabamos de terminar nuestra alabanza, esperando que alguien se conecte. Este video, como siempre, va a quedar colgado acá en las redes sociales a través del Facebook y en YouTube también. Buenas tardes, ya veo que Angie se ha conectado, hermana Marta Sáenz. Gracias por conectarse con nosotros por este medio. Bueno, en esta noche vamos a concluir una serie de tres sermones que hemos estado dando basado en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y vamos a ver la vida de los primeros cristianos, porque ahí nos damos cuenta de cómo se debe de comportar la iglesia. La vida de estos cristianos es un mensaje también para la iglesia de estos días. En el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, vemos un panorama o un vistazo de águila de cómo era esta iglesia en el libro de los Hechos. Te lo leo brevemente lo que dice Hechos, capítulo 2, versículo 42. Dice ahí: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es lo que dice la Biblia de cómo era la iglesia cristiana, la iglesia, y no vamos a decir la iglesia evangélica, más bien la iglesia cristiana, la iglesia de Dios, esa iglesia que fundó Jesucristo con su muerte y resurrección y que fue sellada por medio del Espíritu Santo. Sabes que en Estados Unidos la letra A es la nota, el grado, la calificación más alta que un estudiante puede adquirir. Es la nota más alta que un profesor le puede dar a un estudiante, la letra A. Y esa letra, la letra A, se da de calificación porque ese estudiante ha hecho lo mejor en la escuela. Y cuando hablamos de lo mejor, a mi mente viene lo mejor que Dios pudo dar a este mundo, que se llama Jesucristo. Dios dio lo mejor. Y por eso tenemos un Padre que se llama Dios, es nuestro papá, y nosotros también le damos lo mejor a Él. Siempre le estamos dando lo mejor. Y ya que Dios es nuestro Padre, también aquí en la tierra, hoy entonces nos hacemos, o nos llamamos más bien, cristianos. La iglesia cristiana se llama el uno al otro hermano o hermana. ¿Por qué nos llamamos así? Bueno, porque la Biblia dice que Jesús vino a hacer lo suyo, mas los suyos no le recibieron. Mas todo aquel que aceptó a Jesús, que le recibió, que le ha creído y ha confesado que Él es el único Rey, todos esos vienen a ser hijos e hijas de Dios, y por ende todos nosotros nos convertimos en hermanos y hermanas. Eso es lo que dice la Biblia. Y por eso, porque somos hermanas y hermanos en la fe, por eso nos amamos el uno al otro. Pero esta idea de amor es una idea, o más bien un mandato que Jesús dio en la Biblia. Allá en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34, Jesús le dijo a sus discípulos: amaos los unos a los otros, como yo los he amado, de esa manera ámense ustedes. Entonces, Dios da un mandato, y esta misma idea, este mismo mandato, lo recoge Pablo. Cuando Pablo le escribe a la iglesia en Roma, le dice lo siguiente, en Romanos capítulo 12, versículo 10. Le dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, Pablo está hablando de amor. Esa misma idea la recoge Pedro, y Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mire que estos personajes, nuestro Padre Cristo dice que nos amemos. Pablo insta a que nos amemos con ese amor fraternal. Pedro dice lo mismo, que nos amemos con ese amor de hermano, una hermandad. Entonces, esta iglesia del libro de los Hechos es una iglesia distinta, es una iglesia diferente. Sabe que cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés,
Pedro se levanta y da su primer sermón. Y Pedro dice que lo que acaba de ocurrir es una profecía que estaba en el libro de Joel. Y esa profecía que estaba en el libro de Joel se cumplía por dos razones. La primera razón era que Joel decía que el Espíritu Santo se derramaría. Pero la segunda parte de esta profecía era que ese Espíritu Santo se iba a derramar sobre toda carne, y eso era lo que comenzábamos a ver en Hechos, que el Espíritu Santo se derrama sobre hombres y mujeres, sobre jóvenes, sobre ancianos, se derramó sobre mucha gente, pero específicamente el Espíritu Santo se derrama sobre gente que era pobre. ¿Sabe que cuando Cristo vino, Él dice que las nuevas del Evangelio han venido para aquellas personas que eran pobres espiritualmente, pero también pobres terrenalmente? Pero fue a esa gente que era relativamente pobre o de la baja sociedad, de la baja clase, a la que el Espíritu Santo viene y la iglesia es fundada sobre lo más vil y despreciado. Pero algo sucede en esa gente. Cuando el Espíritu Santo viene, esta gente que no eran sacerdotes, no era gente querida, vamos a decir, por la sociedad, algo sucede en el corazón de ellos, en el corazón de estas mujeres, y viene a ser una iglesia distinta, una iglesia diferente, con una vida muy distinta a la iglesia tradicional que se estaba dando en esos tiempos. Vino a ser una iglesia de apoyo. Esta era una iglesia de asamblea, o sea, estaban juntos. Era una iglesia donde adoraban juntos. Yo te voy a seguir leyendo lo que dice la Biblia para desglosar un poco más de cómo era esta iglesia. Nosotros muchas veces tenemos que ir a la historia, a ver los principios, los orígenes, para poder aprender de cómo era esa iglesia natural del libro de los Hechos. Porque debemos de aprender nosotros, como los cristianos nuevos, ¿verdad? Como los cristianos desarrollados que supuestamente somos, tenemos que aprender de este libro de los Hechos para poder llevar una vida o un camino en la cristiandad un poco más correcto. Hechos, capítulo 2, versículo 44, dice lo siguiente. Yo te lo leo, comenzando del versículo 43, dice: y sobrevino temor a todas las personas, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Ahí estamos viendo que había ayuda, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor en todo el pueblo. En esta noche yo te quiero hablar de las 5 A's de esta iglesia. La iglesia hacía 5 comportamientos, si les podemos llamar, con la letra A, y ahorita te explico lo que es esto, pero Dios hacía también algo que comenzaba con la letra A. Y lo primero que te quiero decir, que es lo mejor, lo que esta iglesia tenía es apoyo entre ella. Lo que decía, o lo que te leí en el versículo 44, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y aquí viene, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta iglesia se apoyaba, los miembros de esta iglesia se apoyaban los unos a los otros. Velaba por la necesidad del hermano, velaba por la necesidad de la hermana. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 24, dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esto es lo que esta iglesia hacía. Y a mí me llama mucho la atención cuando leo esto, porque dice que según la necesidad de cada uno. ¿Qué es lo que me da a entender acá? Que habían hermanos, que habían hermanas que estaban necesitadas.
Recordemos de nuevo que el Evangelio vino a aquellos pobres de corazón, pero también a aquellos que eran pobres económicamente. Entonces, en esta iglesia había una necesidad dentro del pueblo. Y algo que debemos entender es que no todos los cristianos van a ser ricos. No todos los cristianos van a alcanzar un nivel económico alto. Debemos de entender eso. No vamos a alcanzar todos un nivel así. No todos los cristianos van a tener muchas cosas materiales. Obviamente el dinero sí ayuda. Pero ¿sabe lo lindo del cristianismo? Que reconocemos que la felicidad no se basa en el dinero. La felicidad del cristiano no se basa en las cosas materiales. Obviamente sabemos que el dinero sirve para muchas cosas. El libro de Eclesiastés dice que el dinero es bueno para todo, pero las cosas más importantes de la vida son aquellas cosas que el dinero no puede comprar. Sabes que cuando José sube a Belén, José no sabemos si era una persona rica, si era una persona pobre. Obviamente era un carpintero, pero él tuvo suficiente dinero para dar un pago por su esposa, ¿verdad? Porque en esos tiempos se tenía que dar un dinero al padre de familia por su esposa. Entonces, José sube a Belén, pero él no pudo encontrar un cuarto. ¿Por qué? Porque todo estaba ya vendido. Podemos asumir que si José subió a Belén es porque él llevaba dinero. Pero sabes que ni el dinero que él llevaba le pudo comprar las cosas que él quería. Él quería un cuarto, pero no lo pudo comprar. El dinero no le pudo ayudar. Pero Dios, que todo lo puede, que todo lo sabe, Él le dio un lugar donde él podía descansar con su esposa y donde Jesucristo nació. Ahí en un pesebre, ahí en un lugar donde están los animales, Dios le dio la provisión. Dios proveyó, no fue el dinero de José. Entonces, por favor, no caigamos en esa mentira que todos los cristianos vamos a ser ricos. Pero tampoco caigamos en la mediocridad. Tampoco caigamos en el pensar que yo no puedo tener un buen trabajo, que yo no puedo llegar a tener casas, que yo no puedo llegar a tener negocios, porque Dios todo lo puede. Él puede hacer de tu persona, de mi persona, una persona de negocios. Pero tenemos que reconocer que en la iglesia va a haber gente necesitada, pero también va a haber gente que tiene dinero. Porque así como estaban en esta iglesia de los Hechos, gente que no tenía dinero, había gente que sí tenía dinero. Estas eran las gentes que dice la Biblia, que velaban por la necesidad de los otros. Dicen que estas personas vendían sus propiedades, vendían y repartían lo que tenían. Entonces, esta iglesia también era una iglesia bendecida que apoyaba a las personas que necesitaban. ¿Cómo lo hacían? Bueno, ahí en Hechos vemos un pasaje donde Bernabé, dice la Biblia, que tenía una heredad y la vendió y la trajo el precio justo y lo puso a los pies de los apóstoles. Tú ves que hay un balance en la iglesia. Hay gente que necesita mucha ayuda, pero también hay gente que tiene dinero. Y la iglesia que vemos en el libro de los Hechos es una iglesia que se ayuda, que le ayuda a los hermanos y a las hermanas que están necesitados. ¿Cuál era el resultado de una iglesia así? La respuesta la encontramos en el versículo 34, que dice: así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Escuchaste lo que dije? Esta iglesia, el libro de los Hechos, no tenía ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno. Y pon atención en esta frase: a cada uno se le repartía según la necesidad que tenía. Entonces, en esta iglesia, a pesar que había necesidad o que había gente que no tenía, no había ningún necesitado. Esto es hermoso, iglesia.
Amigo, tú que nos ves, esto es hermoso ver en una iglesia, que los hermanos se ayuden en común, que haya apoyo al necesitado. Mira que dice que los que tenían más dinero vendían, traían y ponían este dinero a los pies de los apóstoles, y los apóstoles repartían. No dice vendieron una casa, una tierra, dice vendían, o sea, era algo que ocurría constantemente, era algo que siempre se estaba dando, algo que pasaba frecuentemente. Esa es la iglesia del libro de los Hechos. ¿Cuál es el llamado entonces para nosotros como cristianos, como hermanos, como hermanas? Si este sistema trabajaba, nosotros también lo podemos trabajar, porque tenemos responsabilidad como hermanos, como hermanas, de apoyarnos los unos a los otros. Más aún, aquel que tiene más, tenemos una responsabilidad de ayudarnos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 35, dice lo siguiente: en todo os he enseñado, escribe Pablo, que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Tú ves, es una bendición ayudar. El tener es una bendición porque podemos bendecir a otros. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros, o sea, ayudar, y cumplid así la ley de Cristo. Entonces hay un sentido de comunidad en la iglesia acá que nosotros debemos de tener, pero también el libro de Gálatas dice: porque cada uno llevará su propia carga. Entonces, se puede ayudar, debemos de ayudarnos, pero también cada uno es responsable de llevar su propia carga, porque sabes que Dios no hace a nadie handicap, Dios no hace a nadie inválido. Dios quiere que sus hijos salgan adelante, Dios quiere eso, pero también en ese corazón de Dios reconocemos que en la iglesia siempre va a haber necesitado. Reconocemos, y la Biblia lo dice, que siempre va a haber gente pobre, gente que no va a tener. Y es simplemente la manera que este mundo está diseñado. Entonces, mira lo que hacían los apóstoles. Dice que los apóstoles repartían a cada uno según su necesidad. Yo me quiero quedar en esa palabra necesidad, porque algo que la iglesia, tanto el que bendice, tanto el que ayuda, como el que recibe, como el que es bendecido, debe de entender que querer es muy distinto que necesitar. Querer y necesitar no es lo mismo. La iglesia debe de ayudar al necesitado, no al que quiere. Porque muchas veces buscamos la ayuda no porque la necesitamos, sino porque la queremos. Y querer es muy distinto que necesitar. En Filipenses capítulo 4, versículo 19, espero que me esté siguiendo, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Algo que nos hace falta es algo que necesitamos. Si no lo necesitamos, no nos debe de hacer falta. Porque si es algo que queremos, es simplemente eso, un deseo, algo que queremos, y eso no es una necesidad. Entonces, cuando hablamos de necesidad, que debemos de ayudarle al necesitado, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Bueno, Cristo lo puso muy claro. Si tú lees el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33, un pasaje muy conocido por los hermanos, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas
o serán añadidas o vendrán por añadidura. Y muchas veces cuando leemos ese versículo dice, bueno, aquí dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas van a venir, la bendición va a venir, el carro va a venir, la casa va a venir. Pero déjame te doy una mala noticia. Cuando leemos ese pasaje no se está refiriendo a esas cosas que queremos. Se está refiriendo a las cosas que necesitamos. ¿Por qué te digo esto? Porque el versículo 31 del mismo pasaje o del mismo libro dice Jesús hablando, no os afanéis pues diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan, y ahí está, todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuáles cosas está hablando? La comida, la bebida y el vestido. Esas son las tres cosas que un humano necesita de verdad. Por eso Pablo le escribe a Timoteo, capítulo 6, versículo 8, y le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es que cuando Dios bendice, nos da lo más básico, el sustento, la comida, el agua, la vestimenta. Lo que viene después de eso ya es harina de otro costal. Esas son cosas que queremos. Entonces, cuando la iglesia ayuda al necesitado, está hablando de aquellas cosas que en realidad necesita. Y tú que bendices a otro, tienes que darte cuenta que uno bendice a la gente que está necesitada, no a la gente que quiere. Y tú que recibes la bendición, y está bien que recibas bendición y ayuda, pero tiene que ser cuando tú necesitas algo, no cuando tú quieres algo. Porque sabes que eso lo tenemos que tener muy claro. Debemos de ayudar al necesitado, pero la iglesia también tiene que aprender que no todo es necesidad. Muchas veces son simplemente cosas que necesitamos. Como hermanos, como hermanas, debemos de aprender a no quitarle la bendición a una persona que de verdad necesita ayuda. ¿A qué me refiero con esto? ¿De qué te estoy hablando? Muchas veces nosotros somos culpables, por ejemplo, de ir a un banco de comida a buscar comida porque queremos ir a buscar comida, no porque la necesitamos. Y al hacer eso le estamos quitando la bendición a alguien. ¿Por qué? Porque estamos yendo a buscar algo que queremos, no porque lo necesitamos. O porque vamos a buscar cierta ayuda económica que sea gratis, no porque la necesitamos, sino porque la queremos. Y nosotros como cristianos debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos, mis hermanas, en no quitarle la bendición a otra persona. Debemos de ayudar a la gente que necesita. Si tú estás necesitada, si tú estás necesitado, por favor, sí, busca esa bendición. La iglesia está para que te bendiga. Pero debemos de tener cuidado. Sabes que cuando Pablo le está enseñando a la iglesia cómo instituir la cena del Señor, Pablo le escribe unas palabras bien fuertes. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 33, palabras fuertes que Pablo le escribe a esta iglesia y les dice, así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Pablo le dice, hermanos, cuando vengan a comer esa cena del Señor, si tienes hambre y tienes comida en casa, come en casa. No vengas a comerte lo que no necesitas. Si tú tienes en casa, come. Y Pablo les advierte en el versículo 30, les dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Por qué? Porque lo que estaba sucediendo acá es que habían hermanos, vamos a decirle así, que tenían, pero venían a tomar ventaja, a quitarle la bendición a aquellos que de verdad tenían hambre. Entonces nosotros como iglesia debemos de bendecir a los que necesitan.
pero también tenemos que aprender a no quitarle la bendición a aquellas personas, especialmente en estos tiempos, que de verdad necesitan. Esta iglesia también tenía reglas y podemos ver, por ejemplo, vemos en las Escrituras que los hijos y los nietos deben de cuidar de sus familiares, de papá, de mamá, de los abuelos, de las abuelas. No era responsabilidad de la iglesia. Pablo le escribe a Timoteo y le escribe en el capítulo 5 de 1 de Timoteo y le dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia, o sea, ayudar a su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Los hijos, los nietos cristianos tienen que cuidar de sus propias viudas, de su propia casa. Le sigue escribiendo Pablo a Timoteo y le dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Los de casa deben de primero proveer para los de casa, porque esto es una bendición. En Efesios dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los hijos cristianos debemos de estar honrando a nuestros viejitos. Los hijos, el pueblo cristiano, la familia cristiana debe de estar honrando a sus padres, a sus madres. Nosotros debemos de proveer para los de casa. Fíjate que te voy a leer estas palabras porque quiero que quede muy claro, especialmente para mi congregación, especialmente para mi iglesia. Si hay un hombre o mujer necesitado o necesitada, si hay una viuda sin hijos y nietos, que la cuiden. Si hay una mujer, un hombre sin hijos, que le apoyen. Si esta mujer o este hombre ha hecho todo lo posible por traer o buscar lo que necesita a su casa y todavía no lo ha logrado y todavía está necesitado, la iglesia, mi iglesia, está mandada a que te ayude. No debe de haber ningún anciano necesitado en nuestra iglesia. No debe de haber ninguna viuda necesitada en nuestra iglesia. No debe de haber ninguna mamá o papá soltero necesitado en nuestras iglesias. No debe de haber ningún hombre necesitado en nuestra iglesia. Si tú como mujer, si tú como hombre has buscado por todos los medios de traer lo que tú necesitas a tu casa, tu congregación está mandada de proveer, de ayudarte. Al igual que esta iglesia del libro de los Hechos, que no había ninguna necesidad, porque la iglesia se ayudaba. Para eso también está la iglesia. Hablando de dones espirituales, en Mateo 18 dice: de gracia recibisteis, de gracia dar. Pero cuando vienen las cosas materiales podemos decir: de gracia Dios nos bendice y de gracia vamos a bendecir a otros. Porque es de bendición bendecir al necesitado. Pero sabes que también esta iglesia que vemos en el libro de los Hechos tenía hombres rectos, tenía hombres cabales. Dice Hechos: así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? Porque aquel que tenía vendía y traía las cosas, el dinero, y lo ponía a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles repartían cada uno según la necesidad. Estos eran hombres rectos, hombres cabales. Y la iglesia necesita contar con hombres y mujeres rectos, cabales, que no tomen ventaja de las finanzas de Dios, que no tomen ventaja de las finanzas de la iglesia. Mujeres y hombres que tengan un corazón entendido y que no quieran sacar ventaja de los diezmos, de las ofrendas, porque eso es dinero ya de Dios para el
pueblo de Dios o para que la obra de Dios aquí en la tierra sea expandida. Tenemos un ejemplo de cómo elegían, por ejemplo, a los diáconos en Hechos 6, versículo 3, cuando hubo un problema entre las viudas, los apóstoles le dicen a aquellos hombres: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, y escuche lo que pedían, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Tú lo ves? Debe de haber mujeres y hombres rectos, cabales, que puedan manejar las finanzas del Señor. Pero la iglesia no existe para hacerse rica. La iglesia existe para engrandecer el reino del Señor aquí en la tierra, añadiendo a mujeres y hombres dispuestos a abrir el corazón y hacer de Dios su Padre, hacer de Cristo su único Salvador personal. Cuando Pablo se está despidiendo de una iglesia o de unos hermanos en Mileto, Hechos capítulo 20, que ya te lo leí, dice: en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Es de bendición ayudar al necesitado, pero también es de bendición, también es rico recibir la bendición de otro cuando yo estoy necesitado. Esa es la primera A. La segunda A la vemos acá también en Hechos capítulo 2, versículo 46, y esta es la A de asamblea. Te leo lo que dice. Hechos capítulo 2, versículo 46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. O sea, hacían asamblea, estaban juntos, se juntaban, perseveraban. Esta iglesia era una iglesia que perseveraba, o sea, que le echaba ganas, que iban para adelante, que estaban en el mismo espíritu, que jalaban para el mismo lado, que se congregaban, que estaban juntos todos los días. Y unos dirán: ¿todos los días? ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido estar en la iglesia todos los días! Bueno, Salmos 84, 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Cantamos ese canto. Ahorita el hermano Yuvini lo cantaba, ¿verdad? Que decimos, mejor es un día en la casa de Dios. Pero sabe que hay unos bandidos o unas bandidas que van a decir: ya ve, hermano, ahí ese canto dice que mejor es estar un día en la casa de Dios. No dice estar todos los días, mejor es un día. Y por eso nomás quieren venir a la iglesia un día, ¿verdad? Pero bueno, aquí te dejo otro pasaje, quizás esto aclare un poco tu mente. Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, ahí te va, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Todos los días de mi vida. Es que sabes que cuando hemos pasado en lugares oscuros, cuando hemos pasado en lugares de maldad, cuando hemos pasado en lugares fríos, en la calle, en la cárcel, en lugares que no nos trajo nada bueno, entonces reconocemos que el templo, que el edificio, que la iglesia es el lugar más lindo donde yo puedo estar en asamblea con mis hermanos, con mis hermanas, donde puedo estar en comunión. La iglesia, la asamblea, esa comunión debe ser el lugar más seguro para los hijos de Dios, donde nos podamos juntar para adorar a Dios, pero también para recibir las palabras de aliento de otros hermanos. La iglesia debe ser el lugar más seguro, pero sabes que desafortunadamente muchas iglesias no son el lugar más seguro. Las iglesias son aquellos lugares donde muchos todavía reciben críticas, donde muchos todavía reciben ataques, donde muchos todavía reciben desaires,
donde muchos todavía reciben una mirada no agradable. Pero yo en esta noche te animo que tú, que yo, que nosotros hagamos de nuestras asambleas, que hagamos de nuestras iglesias el lugar más seguro para poder congregarnos, el lugar más seguro donde podemos estar en contacto con Dios y con los hermanos. La iglesia del libro de los Hechos, que debemos nosotros de ser un reflejo de eso, era una iglesia que estaba bien abierta todos los días. O sea, ellos se congregaban todos los días. Hay iglesias que estos días, bueno, quizás no en este tiempo de coronavirus, pero cuando esto suceda, hay iglesias que estuvieron y quizás van a estar abiertas todos los días de la semana. Y qué lindo, qué hermoso que estas iglesias puedan estar abiertas 7 días a la semana. Habemos iglesias que por X razón no podemos estar abiertas todos los días de la semana, ¿verdad? Pero ¿sabes lo hermoso de Dios? Que aunque la iglesia no esté abierta 7 días a la semana, nuestro Dios sí sigue estando abierto 7 días a la semana. Porque nuestro Dios no es un Dios de lunes o de martes. Nuestro Dios está dispuesto para escuchar nuestra voz, para escuchar nuestra plegaria, para escuchar nuestra voz lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. A Él le podemos buscar a las 6 de la mañana, a Él le podemos buscar al mediodía, a Él le podemos buscar a la medianoche, a Él le podemos buscar a las 2 de la mañana, a Él le podemos buscar cuando estamos tristes, a Él le podemos buscar cuando estemos felices, cuando estamos contentos, cuando estamos celebrando, en las buenas y en las malas. Eso es lo lindo de nuestro Dios, que nuestro Dios no cierra, aunque nosotros en veces nos alejamos de Él o la iglesia está cerrada. Nuestro Dios nunca cierra su corazón. Él siempre está dispuesto a escucharte ahí donde tú estás, en lo más bajo, en lo más oscuro. Dios está ahí para escucharte. En ese momento de felicidad, cuando estás celebrando, Dios está ahí para celebrar contigo también. Ese es nuestro Dios. ¿Sabes que los fariseos se molestaban cuando Jesús sanaba los sábados? Los fariseos querían que Jesús no trabajara, que Jesús cerrara. Pero Jesús rompió eso porque Él estaba dispuesto a cada momento, a cada tiempo, a cada hombre y mujer. Jesús dijo: venid a mí todos aquellos que están trabajados, que están cargados. Venid a mí si estás quebrantado. Ven a mí a cualquier hora, en cualquier lugar, como tú estés. Él dice: ven a mí, venid a mí y yo te daré descanso. Ese es el Dios por el cual vivimos, el que nos ha dado la vida, la razón por qué nosotros hacemos asamblea. El escritor del libro de los Hebreos hace una exhortación y dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces el escritor básicamente le habla a esta gente hebrea que no se vuelvan domingueros, que no se vuelvan sabatistas, que no se vuelvan quizás de los lunes, que se congreguen, no dejando de congregarse, dice, como muchos ya lo tienen por costumbre. Entonces Pablo exhorta que nos motivemos los unos a los otros para que nos congreguemos. Quizás en estos tiempos no nos podemos congregar por lo que está sucediendo, pero pedimos a Dios que pronto esto pase y nos podamos congregar. Yo te invito a que te congregues en tu iglesia local. Yo te invito a que hagamos de nuestras congregaciones ese lugar donde nos da placer, nos da gozo ir y estar en armonía con los hermanos. Acércate a una iglesia local, acerquémonos a las iglesias, busquemos de Dios juntos. Dios te ama, Dios me ama, Dios nos ama tal y como somos. Él solamente quiere que sigamos buscando su rostro, que sigamos haciendo cambios en nuestras vidas, que le busquemos a Él. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso
mirad qué tan bueno y qué tan sabroso, mirad qué tan chévere, qué padre, qué suave es habitar los hermanos en armonía. Te dejo con esto. Hechos 4:32 dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma. ¿Por qué esta iglesia del libro de los Hechos era una iglesia que apoyaba, una iglesia que estaba en asamblea? Era porque tenían un mismo corazón, una misma alma. Era una iglesia distinta, era una iglesia internacional, una iglesia mundial, digamos, que compartía lo mismo. Y la iglesia de Dios debemos de tener ese mismo corazón, esa misma alma, no tener banderas, tener denominaciones, pero sí debemos de tener un mismo corazón, una misma alma. ¿Por qué? Porque tenemos a un mismo Dios, buscamos al mismo Cristo, y este es el amor que Dios quiere que tengamos los unos a los otros. Cristo dijo, amaos los unos a los otros como yo los he amado. De esa misma manera, ámense los unos a los otros. Apoyémonos, apoyemos al necesitado. No tomemos ventaja si no necesitamos. No le robemos la bendición a otros, pero vamos a bendecir a las personas que necesitan. Pero si tú eres una mujer, un hombre, un anciano, una anciana, una viuda, un viudo, un hombre soltero, una mujer soltera, o más bien que no tiene esposo o que no tiene esposa, y has hecho todo lo posible para proveer a tu casa, pero todavía no tienes lo que necesitas, nosotros como iglesia tenemos que apoyar y hagamos de nuestras iglesias un lugar seguro, un lugar donde podamos recibir un abrazo, donde podamos recibir una sonrisa, donde podamos recibir una palabra de aliento. Hagamos de nuestras asambleas un lugar donde Dios pueda tocar nuestros corazones. Amigos, hermanas, hermanos, te dejo con esto. Atesóralo en tu corazón y sigamos adelante buscando de Dios. Que Dios te bendiga grandemente.